Onda Nassau. Nada que ver. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Estamos aquí encantados, expectantes, nerviosos. Un poco nerviosos entre unos y otros. Yo soy Susana Arcos. Conectamos desde el Instituto Juana I de Castilla, en Tordesillas, en Valladolid, y este es lo que estás viendo en pantalla, pero bueno, esto solo es como el aspecto, porque en realidad la esencia de los proyectos la llevamos allá donde nos movemos. Pues es el proyecto Onda Nassau, que es me gusta definirlo como un espacio sonoro de aprendizaje. Entonces, en este proyecto, desde hace unos años, estamos buscando vivir experiencias diferentes relacionadas con el sonido, que puede ser desde escuchar hasta producir, desde producir algo así radiofónico hasta producir ruidos y luego experimentar con ellos. Te presento a mis maravillosos alumnos. Aquí es una mezcla muy especial. Normalmente no hacemos esto, pero porque cuesta mucho trabajo así conseguir que nos dejen a los alumnos, pero ha podido ser hoy. Y entonces tenemos 3 grupos aquí. Para mí son 3 grupos. 2 grupos de segundo de secundaria, que están como en los 14 años, y un grupo de tercero de secundaria, más o menos rondando los 15, ¿no? Ahí estamos. Y en mesa, sobre lo que tú ves aquí delante, pues tenemos, empezando por aquella esquina, a Sergio, Valeria, Elia, Julia, Yasmina, Alicia, y en el equipo técnico, en la conexión técnica, están Abel y Adrián. Ellos son los que se van a ocupar de llevar adelante todo el programa. De vez en cuando intervendré yo, pero vamos, también es bastante raro que yo intervenga, porque suelen hacerlo ellos. Lo que pasa es que como nos hemos vuelto tan fans de este mundo podcast, de las ficciones y concretamente de las dos de las que has trabajado, pues entonces todos queremos estar aquí y todos queremos tener la oportunidad de preguntar. Incluso tenemos una compañera, la profesora María, que ha aprovechado una hora libre, se ha enterado de que andabas por aquí, que también es fan, y aquí está, escuchándonos. Entonces, hechas estas presentaciones, pues vamos a empezar. Ya luego en edición ya meto la sintonía y todo eso, pero vamos, que ahora era un cable más y dije, no, quita, no vamos a liar, que se nos acaban las conexiones. Entonces, vamos a empezar y bueno, pues te dejo con ellos. Vale. Nosotros te conocemos, Manuel, como uno de los guionistas de 2 ficciones sonoras sobre las que hemos estado trabajando, hablando y soñando. Bloom, producida por El Extraordinario. Y Titania, producida por Podium Podcast. Sobre ellas compartiremos contigo algunas impresiones después. Antes nos gustaría hablar de la ficción sonora, un género que hemos descubierto contigo y que nos parece excelente. Con Susana habíamos escuchado algún podcast en clase, porque ella los usa para acompañar sus explicaciones de otra manera, pero no habíamos seguido un contenido sonoro así, capítulo tras capítulo. Antes de preparar esta entrevista, hemos estado viendo tu magnífica página web y hurgando en alguna de las cosas que hacías para hacernos una idea de cómo se puede preparar una entrevista y para saber un poquito más de ti. Hemos visto tu trabajo en el mundo del cómic y en cine, televisión, los cortometrajes. Madre mía, qué cortometrajes más extraños tienes ahí colgados. Hemos hablado mucho sobre ellos. Y al final hemos llegado a la conclusión de que hay algo que une a todas esas producciones y es que te gusta contar historias. Es como, bueno, o por lo menos nos lo hemos imaginado así. Entonces nos preguntamos si, habiendo sido común a toda esa producción, que es el de contar un relato, crear una historia, la ficción sonora te permite algo que no el resto de los formatos. Sí, de hecho yo creo que hay otra cosa también que hago y es el que me gusta también pensar historias al formato que estoy trabajando. Y en el caso, bueno, no sé si está ya la pregunta, os estoy cortando. ¿Ibas a decir algo más? No, esa pregunta es una, luego ya viene la otra. Vale, es que me he quedado, digo, no sé si se he pisado. Sí, yo creo que también una cosa que hay común en todo lo que hago es eso, es pensar historias como muy adaptadas al formato que estoy trabajando. Y en este sentido creo que Bloom es una buena prueba, porque Bloom se disfraza de falsa investigación para contar su historia y desde luego en la ficción sonora yo encontré un espacio
que me permite contar cualquier tipo de historia, ya sea una cosa más pequeñita y más íntima a algo, pues bueno, también tengo Biotopía, que es una comedia de ciencia ficción muy loca. Entonces a mí este abanico de posibilidades que te ofrece la ficción sonora me parece fabuloso. Otra pregunta. Creo que la respuesta tendría que ser diferente si estamos hablando con un artista plástico, con un pintor, con quien crea para arquitectura o para escultura. ¿Tú qué sientes en ese proceso de creación de una historia y de crear personajes? ¿Qué siento? Pues, bueno, como bien has dicho, me gusta mucho contar historias, con lo cual lo que siento es diversión. O sea, me lo paso muy bien escribiendo historias. Y disfruto mucho del momento en el que es una cosa que se dice mucho y es verdad, yo creo que hay un momento en el que los personajes cobran vida, ¿no? O sea, hay un momento en el que ya el personaje has escrito lo suficiente de él como para que le conozcas lo suficiente como para saber qué diría, qué no diría, cómo se comportaría en cada situación. Y eso es muy chulo cuando de repente sientes que aquello que estás escribiendo empieza como a cobrar vida propia. Manuel, nosotros hemos estado escuchando Titania juntos aquí en clase y coincidíamos en que nos producía adicción, intriga, curiosidad, suspense. Nos preguntábamos entre nosotros por qué nos había enganchado tanto en tan poco tiempo, si total no tiene imágenes para entretenernos. Llegábamos a la conclusión de que es interesante, está bien hecho, está muy bien ambientado y dura lo justo. Ya sea con Titania, Bloom, Biotopía, Santuario, ¿cómo construyes el guión de una ficción? Hablando entre nosotros, nos dábamos cuenta de que cuando escuchamos estas ficciones te metes totalmente en ellas, porque tienes que implicarte y crear en tu cabeza las imágenes que sitúan a cada personaje en un lugar concreto. Tienes que estar más atento, más inmersivo, utilizas más la imaginación. Manuel, cuando piensas en el relato, en la historia que quieres contar, ¿en tu mente aparecen también el resto de los sonidos que la envuelven? Sí, de hecho cuando escribes ficción sonora creo que es muy importante que estés pensando precisamente en eso, ¿no? En todos los sonidos que van a acompañar. En el caso de Biotopía yo sí que he hecho todo, he hecho desde la escritura, la dirección a la edición, con lo cual el diseño de sonido también es mío. Y en los otros podcasts que he hecho sí que ha habido otra figura muy importante que es la del diseñador de sonido. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bloom y Titania es Nacho Cantisano, y con Nacho en los dos casos lo que hicimos fue reunirnos para comentar un poco entre los dos, en el caso de Bloom entre los tres, porque también estaba con el Pacheco, un poco cómo veíamos el mundo, ¿no?, en el que iba a transcurrir la historia. Y una cosa que hicimos también fue pasarle referencias. O sea, más allá de los guiones, le pasábamos fotos por ejemplo, en el caso de Bloom, le pasamos fotos de los lugares en los que transcurría la historia, le pasamos vídeos, o sea, le pasamos grabaciones de audio de los lugares por los que iba pasando Emma, porque nosotros estuvimos allí, con lo cual durante nuestro viaje fuimos ya grabando para que él pudiera entender cómo eran esos espacios. Entonces, sí, creo que es muy importante pensar en no solo lo que van a decir los personajes, sino cómo suenan los espacios en los que van a estar. Hemos visto actrices como Nikki García están presentes en varios trabajos. ¿Tú eliges las voces? ¿Escuchas la historia con unas voces determinadas? Sí, a mí una cosa que me ayuda mucho, yo creo que no solo a mí, sino con el guionista que trabaje en audio o en audiovisual, es saber quién va a ser el actor o la actriz que va a interpretar cada personaje. Porque al final, por muy buenos actrices o buenos actores que sean, siempre hay cada uno tiene como un poco su personalidad, ¿no? Entonces siempre ayuda saber quién va a interpretar ese papel para adecuar más el texto y que funcione mejor. Entonces, yo siempre que puedo me gusta escribir ya sabiendo quién va a interpretar ese papel. Y cuando no puede ser así, o sea, sí que en el caso de Biotopía, sí que todos los personajes creo que desde el momento en que empecé a escribir ya sabía quién lo iban a hacer, quién lo iba a interpretar. Si no puede ser así, bueno, pues por lo menos te haces una idea un poco de a quién te gustaría tener y luego ya es cuestión de intentar conseguirlo. Pero sí, yo desde luego siempre hago como mi carta de deseos, me gustaría que esta persona hiciera este personaje y ya si no lo consigues, pues es cuestión de buscar alternativas. Ya sea con Titania, Bloom, Biotopía, Santuario, ¿cómo construyes el guión de una ficción con todos los detalles de principio a fin? Pues
Lo primero suele ser, yo suelo partir de alguna idea. Por ejemplo, en Bloom, el origen fue, Carmen y yo nos hicimos la pregunta de cómo nos afecta todo lo que escuchamos. Es una pregunta que de hecho que sobrevuela toda la historia, pero nunca se llega a verbalizar de esta manera. Entonces, partiendo de esta idea fue cuando empezamos como empiezas a darle vueltas, ¿no? A decir, bueno, esta idea dónde me lleva, ¿no? Y cuando ya de repente aparece la idea de una pintora del siglo XX, empiezas a pensar, vale, ¿y esta pintora quién la puede estar investigando? Pues una estudiante, ¿no? Que los estudiantes desaparecen, empiezas es como que vas dando vueltas, ¿no? En torno a las ideas que se están ocurriendo y de esa manera como que se va construyendo un poco toda la historia. Y luego ya, pues bueno, también en los podcasts es muy importante que son historias seriadas, con lo cual sí que es importante ir viendo en qué punto vas a cortar cada parte de la historia para terminar un poco en alto, que ese final te invite a seguir escuchando. Entonces, bueno, es como, no sé, yo creo que es como empezar de lo más pequeñito a ir yendo como a lo más grande y lo más general. ¿Cómo calculas lo que debe durar cada episodio? Si te dicen que tienes solo 8 episodios, ¿cómo encajas lo que quieres contar en esa limitación? Sí, pues por ejemplo con Bloom realmente lo que nos pidieron fue hacer una ficción de unos 150 minutos de duración y ahí podíamos nosotros dividirlo como quisiéramos. Al final Bloom dura unos 180 minutos, nos pasamos un poquito, pero no hubo problema con eso. Pero sí que pudimos dividirlo como quisimos. Pueden haber sido 5 capítulos, pueden haber sido 15. Nosotros al principio pensamos que iban a ser 10, pero según íbamos escribiendo nos dimos cuenta que con 9 era suficiente. Yo creo que en ficción sonora la duración de 20 minutos está muy bien. Es muy, no sé, es como una duración como que no te permite que te deje con ganas de más, no te cansa y siempre intento ir un poco a esa duración. Es verdad que Biotopía es algo diferente porque es como simula ser un programa radiofónico, con lo cual tiene como sus diferentes secciones y los capítulos son un poco más largos. Pero también creo que es un tipo de ficción diferente que sí que lo permite, porque realmente Biotopía cada capítulo es como que ya te da una historia completa, ¿no? En el caso del resto de historias que he escrito solo en compañía, sí que son historias más de continuará y en ese sentido creo que sí que la duración de 20 minutos está muy bien. En algunas producciones sois los guionistas. ¿No es difícil hacerlo así? Y si estás convencido de que la historia tiene que ir por un lado y a la otra persona no le convence. Bueno, ahí entra la negociación. Sí, a ver, yo hasta ahora lo que he escrito en podcast, por mi cuenta he escrito solo Biotopía y Bloom y Santuario con Carmen y Titania con Juanjo, también es más caro. Y la verdad es que nos hemos entendido muy bien. O sea, yo creo que también aquí importa también es conocer antes a la persona con la que vas a trabajar y ver que es una persona con la que vas a poder entenderte. A ver, una cosa buena también que creo que hay de trabajar en equipo es que siempre tienes un primer oyente al otro lado. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajo con Carmen, nosotros nos repartimos los capítulos y luego, claro, el primer espectador, de algún modo, es siempre la otra persona, ¿no? Es el que recibe el guión por primera vez. Y está muy bien porque tú ya igual hay cosas que no tienes claro si funcionan o no. Y en cuanto ves que la otra persona lo pone en duda, pues dices, vale, claramente esto no funciona, hay que cambiarlo. O de repente te sorprende algo, ¿no? Que te llega del otro, que aunque hayas acordado muchas partes de la historia, hasta que te sientes a escribir, hay cosas que no salen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mientras haya un respeto mutuo, creo que la manera de enfocar una colaboración es más como decir, qué suerte tengo de tener otra persona, ¿sabes? Que está como al mismo nivel que yo en la historia y que vamos a poder construirla juntos. Durante la grabación de los actores, ¿tú estás presente siempre para asegurarte de que se sigue el guión con el sentido que tú quisiste darle? Sí. En el caso de las 4 ficciones que hasta ahora son nuevas, las 4 también las he dirigido. En el caso de Bloom, a medias con Carmen. Y sí, no, eso tanto a Carmen como a mí nos parece súper importante, porque creo que la ficción sonora lo permite, el hecho de que la persona que lo escriba también pueda dirigirlo. Y a mí me ha pasado, ¿no? A veces de incluso escuchar alguna ficción que me he dado cuenta que estaba escrita por una persona pero dirigida por otra, y de repente hay partes que dices, uy, creo que esta no es la intención con la que se escribió esa frase, ¿no? Entonces, a ver, la otra manera de evitarlo es hablar mucho con la persona que lo va a dirigir para que entienda bien, ¿no? Todos los matices.
Pero yo creo que la ficción sonora lo permite, ¿no? Es como siempre son equipos más reducidos que una ficción audiovisual. Entonces, yo por lo menos, siempre que pueda, sí que todas las ficciones sonoras que haga, mi idea es estar ahí dirigiendo también. ¿Cómo se decide qué sonidos tienen que aparecer? ¿Lo indicas con detalle en el guión? ¿Cómo? Perdona, no entendí al principio la pregunta. ¿Cómo se decide qué sonidos tienen que aparecer? ¿Lo indicas con detalle en el guión? Sí, pues los guiones que yo escribo tienen un formato muy de audiovisual, muy de como si fuera un guión cinematográfico, o sea, no tiene indicaciones como si fuera un programa de radio. Entonces, básicamente voy contando la historia, ¿no? Y luego, lo que sí que suelo hacer es, cuando el diseño de sonido lo hace otra persona, le suelo aparte incluir o con notas al PDF del guión o con un documento aparte, como algunas matizaciones, ¿no? Más allá del guión, que pueda ser pues eso, algún detalle o incluso lo que os decía antes en Bloom, los guiones los llenamos de fotografías, de referencias sonoras, para que él entendiera bien cómo sonaban esos espacios, ¿no? Entonces, yo creo que al final, mientras la persona que vaya a hacer el diseño sonoro entienda el proyecto, haya llegado a un acuerdo y tenga libertad también para aportar todo lo que él considere, creo que todo lo que puedas aportar está bien, porque le va a servir de ayuda. ¿Sabes? De repente igual hay alguna cosa que también de repente no le cuadra, ¿no? Pero bueno, ya sabe un poco lo que tú pretendías, ¿no? En esa escena. Imaginamos que si te preguntamos qué es más importante, guión, actores, dirección, sonido, nos dirás que todos ellos tienen un papel esencial para conseguir un buen resultado. ¿Crees que el trabajo y el papel de los guionistas está bien valorado? Bueno, sí, yo creo que todo es igual de importante, desde luego. Todo tiene que estar... aparte, creo que una cosa importante es que esté todo como en sintonía, ¿sabes? De repente que igual no haya una voz que se vaya un poco a un registro diferente que el resto. Esos son el tipo de cosas que a veces te sacan, ¿no? Pero bueno, no sé, el trabajo de guionista, yo desde luego, yo es que me siento valorado. O sea, creo que estoy cómodo escribiendo este tipo de historias y siento que la gente sí que desde luego se preocupa, no todo el mundo, ¿no? Pero sí que hay mucha gente que se preocupa por saber de dónde salen esas historias, ¿no? Quiénes son los actores que están involucrados, quién es la persona que la ha escrito. Es un poco lo que yo también hago cuando descubro algo que me gusta, ¿no? O sea, siempre quiero saber quién está detrás. Haces simplemente desde un punto de vista egoísta, porque quiero saber qué más ha hecho esa persona, porque probablemente igual, si esa cosa con la que he disfrutado me ha gustado, pues probablemente hay otras obras, ¿no? Con las que también disfrute. En relación sonora con Bloom, un grupo de tercero de secundaria hemos estado escuchando y analizando durante semanas cada capítulo, pensando no solo en la trama, sino en la referencia a la música, pintura e historia. Sabemos que tanto tú como Carmen Pacheco habéis viajado a Suiza para visitar los sitios que recorría la protagonista. Pero, para algunas cuestiones, ¿habéis tenido que investigar? ¿Cómo es ese trabajo de documentación? Sí, nosotros Bloom era un encargo o sea, fue una propuesta que nos hizo el Extraordinario. Es un branded de ficción para turismo de Suiza. Entonces, el único requisito que teníamos era que la historia tenía que transcurrir en Suiza. Más allá de eso, podemos haber hecho la historia que hubiéramos querido. O sea, de hecho, nos dijeron incluso si queréis hacer una historia de ciencia ficción o que transcurra en el futuro, lo que os dé la gana, ¿no? Nosotros, cuando hicimos el viaje a Suiza para conocer todos los lugares, sí que nos fuimos ya con una idea en la cabeza, un poco partiendo de esta pregunta que os decía antes que nos hicimos, y ya con un poco, pues con la idea de que iba a haber una pintora, que iba a tener una serie de músicas que afectaban a la gente, todo el tema de la desaparición de la estudiante, todo eso teníamos ya en la cabeza. Y el propio viaje nos sirvió mucho para terminar un poco de construir la historia, porque de hecho una cosa que nos impusimos fue que todos los lugares de los que se hablaba en Bloom existieran realmente y todo fuera, o sea, más allá de la historia que íbamos a contar, todo fuera real, ¿no? Entonces, ir allí nos vino muy bien porque, de hecho, teníamos algunas ideas preconcebidas de cómo eran algunos sitios y cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que no era así. Entonces, el propio viaje ya fue muy
buen trabajo para terminar de construir la historia, o por lo menos, bueno, no terminar de construirla, pero avanzar mucho. Y luego sí que hubo otro proceso en el que ahí de hecho se metió más Carmen. Yo estuve un poco igual más preocupado de la estructura y ella se metió más en documentación de llenarlo todo de referencias históricas y culturales que sirvan para construir todo esta historia que íbamos a contar. Entonces, yo creo que fueron como esos dos momentos, ¿no? El viaje, que fue muy importante, y luego ya el volver a casa un poco con todo lo que habíamos visto allí y decir, vale, vamos a ver cómo terminamos de redondear toda esta historia. ¿Por qué habéis insistido tanto en relacionar pintura con música? Bueno, realmente la pintura yo creo que entró porque nos gustaba la idea de que esta artista hubiera ocultado de algún modo la partitura en algún sitio. Entonces, Úrsula originalmente iba a ser una compositora, pero de repente nos dimos cuenta de que si además era pintora, nos venía muy bien para jugar con la idea de que la partitura estaba de algún modo escondida en esos últimos cuadros que pintó, ¿no? Esa idea nos gustaba mucho. Al mismo tiempo, al ser pintora, pues claro, de repente vimos que la podíamos meter como si hubiera formado parte del grupo este de Jinete Azul. Como que se fueron abriendo como algunas puertas que nos venían muy bien, ¿no? Para contar la historia. Y sí, no sé, aparte como que nos gustaba un poco la idea de hablar del arte, ¿no? Como algo global. O sea, no solo enfocarnos en un aspecto concreto como puede ser, o sea, una disciplina concreta como puede ser la música o la pintura, sino hablar un poco de todo. Durante la escucha de Bloom nos surgieron algunas cuestiones relacionadas con el guión. Si la Bloom Box puede hacer tanto el bien como el mal, ¿por qué no afectó a la persona que entra a la habitación de Emma y la toca para hacerle daño? Buena pregunta. Nuestra idea es que, claro, esto lo que pasa es que no lo pudimos contar, pero nuestra idea era que él lleva algún tipo de dispositivo que neutraliza, ¿no? ese sonido. Pero realmente lo dejamos un poco abierto como algunos... O sea, realmente en Bloom no terminamos de cerrar todo. Dejamos un poco algunas cosas abiertas para que sea el espectador, el oyente, en este caso, quien se imagine cómo pudo ser eso. Pero bueno, en este caso concreto, nuestra idea era esa, que si esto hubiera sido una película, pues cuando hubieses entrado este hombre en la habitación, seguramente se hubiera puesto o ya entraría, ¿no? Con unos dispositivos aquí, unos auriculares encendidos que neutralizarían el ruido. Nos parece que se podría haber hablado más del personaje de Clara, sobre lo que hizo en esos años de desaparecida, o sobre la personalidad de Úrsula. No se desarrollaron más los personajes, porque no lo consideraste oportuno o porque no podías dar más duración a la serie. Fue más un poco por esto que os estoy diciendo. Nos gustaba la idea de dejar cosas un poco abiertas para que fuera el oyente el que imaginara. De hecho, en el caso de Clara, yo he leído comentarios y hay gente que tampoco tiene claro de si realmente hicieron algo con ella o no. O sea, si realmente si alguien utiliza una Bloom Box para manipularla, o realmente se asustó, o realmente fue ella que llegó a un callejón sin salida y ya decidió abandonar. Nos gustaba mucho esa idea de dejar cosas un poco abiertas. En relación con Titania y con otros trabajos que hemos visto en tu web, como el corto El viaje en el tiempo, Tu color favorito, Mari Carmen, pensamos que tienes unas ideas un poco bastante locas. ¿De dónde salen? ¿De dónde salen? Buena idea, buena pregunta. Pues, no sé, a ver, supongo que salen de todas las cosas que leo y veo y escucho y todo lo que me interesa, ¿no? O sea, es un poco todo tu bagaje cultural, pues es un poco el que acaba saliendo a flote, ¿no? Cuando te pones a escribir una historia de este tipo. En el caso de Biotopía, por ejemplo, Biotopía nació durante el confinamiento y yo creo que Biotopía es como el proyecto al que más cariño le tengo, porque es como el que metí todo lo que más me gusta. O sea, metí comedia, metí ciencia ficción, metí misterio, metí jugar con el formato, que como digo es una cosa que me gusta. Entonces, no sé, yo creo que al final como que este tipo de proyectos se convierten como en cajitas en las que vas metiendo como
las cosas que te gustan, ¿no? Y a partir de ahí vas construyendo historias. El argumento de Titania, ¿se te ocurrió por alguna razón concreta? ¿En qué te inspiraste? Pues con Titania es también un branded, entonces realmente fue una propuesta de Podium Podcast, que ellos tenían un proyecto para hacer con el Banco Santander sobre ciberseguridad. Entonces, así como Bloom, la idea era escribir una historia que transcurriera en Suiza, pues aquí era escribir una historia que girase en torno a la ciberseguridad. Y a partir de ahí teníamos toda la libertad absoluta, Juanjo y yo, para imaginar la historia que quisiéramos. Entonces, hay otro tema que nos interesaba mucho, que era la inteligencia artificial, que de hecho nos hace mucha gracia porque nosotros terminamos de escribir Titania en diciembre y de enero en adelante la inteligencia artificial es como un tema que se ha puesto mucho más de actualidad de lo que lo estaba cuando estábamos escribiendo. Con lo cual creo que hasta Titania de algún modo se puede beneficiar un poco del momento actual en el que estamos. Y en el caso de Titania creo que fue un poco la suma, ¿no? La suma de juntar lo que era el encargo en sí, que era hablar de la ciberseguridad, con llevarlo también a una trama de conspiranoia, inteligencia artificial. Fue un poco esa suma de elementos la que nos ayudó a ir un poco definiendo la historia. Desde un principio, ¿pensaste que solo Nikki García podía ser Alicia y Rebeca? ¿Por qué ella? Pues la verdad es que sí. O sea, desde el principio pensé en ella porque, bueno, con Nikki ya he trabajado. O sea, Nikki es muy buena amiga. He trabajado con ella ya en varias ocasiones. Me parece una actriz fabulosa. Y pensé en ella también porque en lo que es ficción, ella realmente no había podido demostrar demasiado este registro que demuestra en Titania, porque, por ejemplo, cuando hace Biotopía sí que simula ser una presentadora, ¿no? Como de un boletín informativo. Pero yo estaba convencido de que Nikki iba a poder hacer también, o sea, yo sabía que tenía este registro que íbamos a necesitar. Y aparte, necesitaba alguien también que entendiera muy bien lo que buscábamos y que fuera lo suficientemente buena como para poder interpretar a las dos hermanas. Porque bueno, supongo que lo sabéis, ¿no? Que ella interpreta tanto a Alicia como a Rebeca, como a las dos hermanas de la historia. De hecho, ya veréis que según avance la trama, esto va a ser algo bastante importante. Comparten varias escenas y necesitaba alguien que yo estuviera 100% seguro que iba a poder defender esta idea, que era una idea arriesgada, porque en el fondo solo vamos a tener el audio para diferenciar a los dos personajes. No es como cuando coges a un actor y lo duplicas, ¿no? en una película, que lo estás viendo, ¿no? y es muy fácil ya pues, entender cuál es cuál, ¿no? Aquí solo lo íbamos a poder transmitir con el audio. Y yo estaba convencido de que Nikki lo iba a hacer muy bien. Y de hecho, por contaros algo que no llegamos a hacer, probamos incluso a manipular un poco el pitch de Rebeca para que sonara un poco más grave. Y nos dimos cuenta al final de que no hace falta, porque aparte de que sonaba un pelín raro y creo que iba a generar como una sensación un poco rara en el oyente, nos dimos cuenta de que la actuación de Nikki es que ya defendía por sí solo la diferencia, ¿no? entre los dos personajes. Entonces, esto sumado un poco al diseño del sonido, porque Titania, una cosa que jugamos también bastante es que a Alicia siempre la tiene muy presente y el resto de personajes están como a su alrededor cuando lo oyes. Pues eso sumado sobre todo a la interpretación de Nikki es lo que sirvió para que quedase bien como ha quedado, que creo que ha quedado muy bien. Por lo menos la parte de Nikki, vamos. En un podcast como Titania, ¿no te molesta trabajar con un contenido patrocinado? ¿No está forzado a incluirlo? ¿Cómo? ¿Sí me? En un podcast como Titania, ¿no te molesta trabajar con un contenido patrocinado? ¿No está forzado a incluirlo? Bueno, a ver, este tipo de proyectos son proyectos que no se pueden hacer de otra manera. Quiero decir, Titania y Bloom existen porque ha habido una marca que ha decidido invertir por la ficción sonora. Entonces, partiendo de ahí, pues lo que tienes, yo creo como creador, lo que tienes que intentar es que la marca, no sé si decir manche la historia, no es exactamente manchar la historia, es más bien encontrar una historia que tenga sentido, ¿no? con aquello que la marca busca transmitir. Entonces, yo creo que al final es como hacer dos puzzles, o sea, como hacer un puzzle con piezas de dos puzzles diferentes. O sea, que por un lado es como la historia que tú quieres contar y lo que la marca espera que tú cuentes, ¿no? con esa historia. Entonces, creo que este tipo de proyectos, pues bueno, al final
queda mejor o peor según todo lo hábil que tú seas combinando estas piezas y un poco también todo lo abierta que sea la marca a decir, vale, hay ciertas cosas con las que tengo que transigir en beneficio de la historia. Entre nosotros hemos jugado a imaginar cómo sigue la historia. Yo creo que Ada es una forma de conseguir información sobre las personas para crear otras que te acompañen y de alguna forma te complementen, por lo que se parecen o se diferencian de ti. ¿Qué te parece lo que se me ha ocurrido? Me parece muy bien. No te voy a decir si va por ahí la cosa, pero puedo decirte que por lo menos un 50% has adivinado hacia dónde se dirige todo. Y ya que estamos, ¿nos puedes hacer algún adelanto de lo que va a ocurrir? ¿O que nos fijemos en algo especialmente? Pues más allá de lo que os digo del trabajo de Nikki, que de verdad que me parece espectacular lo que ha hecho, y ya veréis, o sea, en los 3 primeros capítulos, que el tercero lo hemos estrenado hoy, creo que ya se puede comprobar, pero lo que os queda por escuchar de Nikki es espectacular. Más allá de eso, igual os diría que os fijarais en los paisajes sonoros con los que empieza cada capítulo. O sea, cada capítulo de Titania empieza con un spot falso de Ada, luego viene un paisaje sonoro y ya empieza la trama, ¿no? Esos paisajes sonoros están ahí por algo y es un poco un juego con el oyente porque está adelantando cosas que van a suceder. Son como piezas de los capítulos siguientes o de lo que está a punto de suceder en ese capítulo que os pueden servir un poco para tratar de ver hacia dónde se dirige todo. O sea, está puesto con toda la idea de que los espectadores, los oyentes, perdón, más juguetones tengan algo con lo que jugar. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Te vamos a liberar ya, que te hemos tenido ahí casi como 40 minutos bombardeándote con preguntas. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Y vamos a dar ya por finalizada la entrevista. Desde luego, yo ya esta mañana me he escuchado, no sé si alguien lo ha escuchado, yo ya me he escuchado el capítulo de hoy esta mañana viniendo a trabajar y permaneceremos atentos y espero y esperamos pues que estos trabajos tan fantásticos que estáis haciendo en diferentes productoras, porque tú te vas moviendo ahí entre unas y otras, pues sirvan para que los alumnos tengan otra forma de escuchar y sientan interés por otros productos diferentes a los audiovisuales, que son a los que están más acostumbrados. Muchas gracias y no sé si quieres decirles a ellos algo para terminar. Nada, un placer, que me ha encantado responder vuestras preguntas y nada, que os animo también a que, bueno, si os están gustando las ficciones sonoras, que probéis a hacer las vuestras, porque os aseguro que es algo muy divertido y tanto el proceso como muchas veces luego el resultado y sobre todo ya cuando llega la gente y ver lo que comentan es muy guay. Muy bien, pues muchas gracias y... Nada, a vosotros. Venga. Hasta luego, Manuel, gracias. Onda Nassau. Nada que ver.